Bienvenidos a una nueva clase de enfermería laboral. Hoy lo que veremos es la responsabilidad penal del enfermero laboral. Vamos a ver el Código Penal, la mala praxis, el abandono de persona, la omisión de auxilio, el secreto profesional y el consentimiento informado. El penal argentino se sancionó en febrero de 1887, tuvo numerosísimas reformas hasta la fecha, consta de 2 libros con disposiciones generales 1, que llega del artículo 1 al 78, y luego la segunda parte, que es donde están todos los delitos establecidos, que va desde el 79 hasta el 305. La idea del Código Penal es proteger a la sociedad de los delitos que se cometen. ¿Qué es un delito? Es todo aquello que va en contra de la ley, lo que viola una norma jurídica y no se cumple. Así tenemos que es una conducta. Para poder establecer que es un delito, tiene que cumplir una conducta típica, antijurídica e imputable. Decimos que la conducta es típica cuando el hecho cometido está descrito en la ley, el enfermero que se olvida de administrar una medicación y el paciente fallece, eso está tipificado como culpa. Antijurídica es cuando la acción que se realiza va contra la ley, o sea, está prohibida. Por ejemplo, la enfermera que se retira de la guardia sin esperar a su relevo y puede pasar que ocurra un hecho desgraciado como que aparezca un paciente con una urgencia y no haya un enfermero para que lo atienda. Esto lo vamos a ver, es la inobservancia de los deberes a su cargo. Siempre tengan en cuenta que lo que no está prohibido. Imputable es el acto realizado que afecta a los demás en sus intereses, o sea que el hecho es hecho a propósito, con la intención de hacerlo, con el discernimiento, o sea, sabe cómo hacerlo, y con la libertad, no está impuesto por nadie para que lo haga, o sea, es libre de hacerlo o no. Ya vimos un ejemplo en la clase pasada, que es el enfermero que rompe todo el mobiliario de un servicio de medicina de trabajo. Siempre cuando se hacen las cosas adrede, a propósito, hablamos de dolo. A todo el delito, según el Código Penal, le corresponde una sanción que la denomina pena. Por eso es el Código Penal. La pena es una sanción que impone el Estado a través de un juez para el que viola una norma jurídica. Es decir, aquel que comete un delito va a tener una pena. Los tipos de pena están establecidos en pérdidas del patrimonio, en pérdida de la libertad, en pérdidas de la vida. En 1813, nuestra Constitución Nacional abolió la pena de muerte y los tormentos. Por lo tanto, en la Argentina, hasta el momento, no hay pena de muerte en nuestro país. Los tipos de pena, empezaremos con las pérdidas del patrimonio. La pérdida de patrimonio se refiere al pago de multas, o sea, un dinero específico por haber violado una norma, o indemnizaciones para tratar de, digamos, resarcir a la persona que sufre esa pérdida. La pérdida de la libertad está dada por 2 elementos. La división entre prisión y reclusión es que ambas se pierde la libertad en las dos, pero la prisión implica poder estudiar, trabajar o directamente no hacerlo en la cárcel. El caso que se hacen carpintería, se estudia abogacía, por ejemplo, derecho. En cambio, en la reclusión hay trabajos forzados, donde se hacen tareas de mucha fuerza. Esto ocurría hasta hace muchos años en el sur de nuestro país, específicamente en Ushuaia, donde hay un presidio, donde realizaban trabajos forzados. Para los presos salían a recolectar leña en el verano para después sobrepasar el invierno. La Corte Suprema de Justicia lo derogó en el año 2005, la reclusión. Vamos a ver la inhabilitación.
Inhabilitación significa fundamentalmente no dejar durante un tiempo temporariamente, o sea, parcial, o durante todo el tiempo, en la parte de laboral, ejercer su profesión. O sea, una enfermera, un enfermero está inhabilitado para ejercer su profesión, porque el delito establece como pena esa norma. Le sacan lo que vulgarmente se dice la matrícula. La probation es la suspensión del juicio a prueba. O sea, no se hace un juicio donde hay una demanda, se cita al demandado, tiene que contestar la demanda, sino que aquellas personas que cometen delitos menores, que tienen menos de 3 años de pena, y con las conductas no son conductas, digamos, agresivas o graves, con antecedentes penales severos y demás, pueden realizar tareas comunitarias. Estas tareas son aprobadas por un juez, a pedido también y consensuadas también con la parte litigante, que es el fiscal, y esa persona realiza tareas en la comunidad, como puede ser pintar una escuela, ayudar a un comedor, ir a un hospital, ayudar en un hospital, etc. Siempre para delitos menores en que no sobrepasen los 3 años. Ha pasado que un músico, Gustavo Cordera, tuvo unas palabras bastante duras y mal expresadas, donde a través de esto se le hizo un juicio por difamación y demás, y de esta manera se estableció una probation. Él pidió una probation y así se hizo que empezó a dar recitales durante un tiempo en favor de entidades públicas. También le ocurrió a Tevez cuando estuvo en Inglaterra, que por manejar sin registro lo combinaron a realizar tareas de barrendero en la ciudad donde él vivía. ¿Cuáles son los tiempos de la pérdida de la libertad? Puede ser para siempre o puede ser durante un tiempo. En realidad, la pena para siempre, que es la llamada perpetua, solamente es, digamos, 35 años. Son muchos años, pero no es para toda la vida. En cambio, la temporaria puede ser, si es menor de 3 años, es excarcelable y esa persona puede realizar su vida inclusive hasta con una pulsera electrónica atada en uno de sus tobillos para no salir de su casa, o puede inclusive, si la pena es menor, hacer la probation, como vimos. Los tiempos de las penas van variando de acuerdo a las condenas que tengan, y de acuerdo a esas condenas, en algún momento, de acuerdo al artículo 13, va a tener la posibilidad de solicitar la libertad condicional. En un esquema que les hice, les voy a mostrar esto del artículo 13, que es la libertad condicional. Si la pena es perpetua cuando cumplió 20 años, o si la pena es mayor de 3 años pero no perpetua, a los 2/3 de la condena, y si es de menor o igual a 3 años a los 8 meses de condena, ya está en condiciones de pedir la libertad condicional. La libertad condicional no se le da a cualquiera, hay que cumplir algunas pautas o normas. Hay que residir en un lugar que indique el juez, no haber cometido nuevos delitos y someterse al cuidado del patronato de presos y liberados. El patronato de presos y liberados trabaja para la inclusión social del delincuente, atiende los requerimientos propios y de su familia, se incumbe en el ámbito de la salud, el trabajo y la educación de los reclusos, de los que han salido de la cárcel con libertad condicional, y en cada provincia existe un patronato de presos y liberados. Otra de las cosas es que realiza el control de los que están cumpliendo la probation, o sea, a ver si cumple las horas que dice, si va al lugar y demás. Si bien dijimos que las penas pueden ser, o sea, la libertad condicional en una perpetua la puede pedir a los 20 años, hay dos excepciones en la Argentina, o por lo menos hay una y otra que estuvo hasta hace poco, por las cuales pasaron los 20 años de condena y siguen presos.
caso de Robledo Punch, que lleva más de 40 años preso, fue delincuente, era llamado el ángel de la muerte. Ahí vemos toda la cadena de homicidios y abusos que tuvo. Todavía hoy sigue preso, pidió varias veces salir, pero no se le otorga al juez porque todavía en las condiciones, en las pericias psicológicas establecen que es todavía peligroso para sí y para terceros. Hoy en día esta es la apariencia de este personaje. En el caso que era la sobrina de un famoso dibujante llamado Lino Palacios, Don Fulgencio, la revista Villiquen y demás, de hace muchos años, que lo asesinó en compañía de un cómplice y le dieron perpetua. Recién, luego a los 27 años de estar presa, pudo salir, pero nuevamente volvió a delinquir y volvió a estar dentro de otra vez del proceso carcelario. Así estaba hasta hace unos 3 años, y este es Lino Palacio a la izquierda, los dibujos que hacía y la persona que ella asesinó. En el caso de la mujer más joven que se le ha dado en la Argentina prisión perpetua es Nair Galarza, un caso bastante conocido, que mató a balazos a su expareja, Fernando Pastorizo, el 29 de diciembre del 2017. Por lo tanto, está cumpliendo la pena de prisión perpetua. Bueno, ya vimos el Código Penal, empezaremos con la mala praxis. Antes de hablar de mala praxis, vamos a definir algunos conceptos. Responsabilidad viene de la palabra responder, es decir, hacerse cargo de lo que se hizo, de las cosas que uno hace. Este caso, si yo genero un daño en un tercero, tengo que reparar ese daño. Y si a su vez no solamente genero un daño en una cosa o en un bien, como puede ser en un automóvil porque lo choqué, también genero un daño en la salud de esa persona, entonces ahí soy penalmente responsable para reparar el daño en esa persona. Es el delito de lesiones o inclusive una muerte culposa o una muerte dolosa. Siempre hay que recordar que la culpa no tiene intención de dañar, el dolo siempre tiene la intención de dañar, por lo tanto la culpa es cuando se hace algo sin querer hacerlo y el dolo es cuando se hace a propósito, adrede. Tipos de culpa principalmente, la culpa simple, en la cual una persona no quiere hacer un daño, pero lo comete, como es el caso, por ejemplo, una enfermera que se equivoca en la administración de un medicamento en un paciente y genera un daño en su salud. Y hay otra que es la culpa grave, que no le importa si hace el daño, o sea, a pesar de que no lo quiere hacer, puede ocasionarlo, como en el caso de la enfermera que se va de la guardia sin esperar el relevo. Ahí hay una culpa grave si ocurre algo. Los tipos de dolo también tenemos el dolo simple, que es generar un daño, como un caso de enfermería, es un caso de 2 enfermeras en Estados Unidos que no se podían ver y terminaron a los golpes de puño. Y el dolo eventual es que sabe que su acción puede generar un daño, pero así todo igual lo hace. Como el caso de una persona alcoholizada, maneja un auto a más de 120 km por hora en una calle que solo se puede ir a 40 km por hora. Eventualmente no genera un daño, no quiere hacer un daño, pero sabe que lo puede hacer. Por lo tanto, es un dolo eventual. Bueno, mala praxis. Es llamado mala praxis, en realidad correspondería llamarla delito de irresponsabilidad profesional. Es el delito que provoca lesiones o la muerte en una persona, ya sea en forma involuntaria, por culpa, o sea, no quiso hacerlo, o por una acción inexcusable, como veremos ahora. Nunca en la mala praxis hay dolo. Nunca hay dolo. La acción inexcusable es cuando no hay excusa. Hizo algo que no tiene nada que lo exculpe. No se actuó correctamente
Y, por ejemplo, es aquel caso de lo que les decía, inyectar un medicamento endovenoso a un paciente en forma equivocada. Confundió a los pacientes, a uno le dio la medicación del otro, por ejemplo. Todo eso abre para poder hacer un juicio de mala praxis. ¿Qué debe tener la mala praxis? Los elementos tienen que ser tres: el daño, la culpa y el nexo. O sea, tiene que haber un daño en el individuo, ya sea una lesión o hasta la muerte de esa persona. Tiene que haber sido infligido ese daño sin haber querido causarlo, o sea, tiene que haber culpa. Y tiene que demostrarse, cosa que a veces es muy difícil, la conjunción entre el accionar de la persona y el daño que se produjo, o sea, que esté relacionado el daño con el proceder de esa persona. Así, por ejemplo, resumimos que el delito de mala praxis tiene un autor que es un profesional del arte de curar, no solamente una enfermera, un enfermero, sino puede ser un médico, un fonoaudiólogo, un terapista ocupacional, un radiólogo, etc. Tiene que ser durante el momento que está ejerciendo su profesión, puede ser sin querer hacerlo por culpa o por una acción inexcusable, como vimos. El carácter siempre es que hay que generar un daño. Si no se cumple todo esto, no hay juicio de mala praxis. Siempre para que haya un juicio tiene que haber un daño. No se enjuicia a alguien por lo que podría haber pasado. Se enjuicia a alguien por lo que pasó. Ejemplo, una enfermera que está dando de guardia administra el potasio endovenoso en bolo y el paciente fallece. La culpa está integrada por 4 elementos, que son la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia de los deberes a su cargo. Impericia es no saber, no tener el conocimiento, y así todo se pone a hacerlo. En este caso, un auxiliar de enfermería le indicaron aplicar un potasio endovenoso a un paciente y aplicó en bolo el potasio endovenoso. El paciente obviamente falleció y para exculparse dijo que ella no sabía que no sabía que no se podía dar en bolo y que nadie le había avisado. Ahí hay una acción de impericia. La negligencia, que es el otro punto, es cuando se excede en los límites, hace más de lo que debería hacer, o sea, actúa por demás o actúa con ligereza. No, en este caso, una enfermera que utilizó la misma jeringa para darle a 10 pacientes la vacuna COVID, la misma jeringa y la misma aguja. Por lo tanto, para poder demostrar que lo hacía bastante rápido, y cuando la descubrieron y hablaron sobre esto fue en Brasil, dijo que no podía estar cambiando las agujas, ahí mismo lo escribe, y que no tenía tiempo para cambiar las agujas. Actuó con ligereza. Negligencia, lo hace o hace menos lo que debe hacer. O sea, el de la imprudencia hacía por demás. El de la negligencia es que hace por menos. O sea, hace menos de lo que tenía que hacer. Ya sea un enfermero que se le pide que cada 2 horas controle a un paciente en su presión arterial por un medicamento que están administrando, se olvida, se le pasa el tiempo y está ese paciente 4 horas sin control, produciéndose una ACV. Otra de las cosas, en este caso, es que hizo menos de lo que tenía que hacer. Él estaba controlando la presión, pero no llegó a hacerlo correspondientemente. Actuó con negligencia. Un enfermero que se le indicó hacer la asepsia con un determinado producto, como ese producto no lo tenía y para no ir a buscar otro, directamente utilizó un producto con yodo y este paciente terminó con una severa reacción alérgica en todo su cuerpo porque era alérgico al yodo. En este caso, no hizo lo que estaba indicado. Es una actitud negligente. La inobservancia de los deberes a su cargo es cuando no cumple con los deberes o con las normas que existen en el instituto, en la institución donde está trabajando. Al no cumplirlas, estas normas, ya sean escritas o verbales, está infringiendo los deberes.
Por ejemplo, si una enfermera profesional tiene a una auxiliar y no la supervisa, no está atenta a cómo está realizando su trabajo. Otra cosa es la enfermera cuando es llamada a atender un accidentado, una persona descompuesta en la calle, enfrente de donde está la salita que ella trabaja. Esto pasó y se niega a salir porque justamente dice que la institución se lo prohíbe. En este caso, estamos no cumpliendo con las normas. Estamos en una actitud que todo amerita la realización de un juicio de mala praxis. La impericia es no saber, por ejemplo, dar el potasio en bolo, en endovenoso. La imprudencia es cuando sobrepasa las cosas, se extralimita, como es el caso que se vacuna a 10 personas con la misma aguja y jeringa para hacerlo rápido. La negligencia es omitir hacer cosas o por lo menos hacer menos de lo necesario, como es el caso del que utilizó yodo para hacer una asepsia o no controló la tensión arterial cada 2 horas como se le pidió. La inobservancia de los deberes es no cumplir con el deber que tiene y que se niegue, por ejemplo, a atender a una una persona que está caída enfrente de la sala donde ella trabaja. Tipo de responsabilidades en enfermería. Una responsabilidad contractual donde el paciente elige al enfermero que lo va a asistir. Esto puede ser a través de un contrato escrito, como puede ser a través de una empresa de enfermería domiciliaria, que uno pueda llegar a firmar un contrato y tiene un recibo de sueldo por el cual trabaja tantas horas, o puede ser en forma verbal hecha con el propio paciente, con lo cual estamos hablando de un contrato tácito. Prescribe esto a los 10 años, lo que quiere decir que si el paciente quiere hacerle un juicio por mala praxis a la enfermera o enfermero que lo atiende, tiene hasta 10 años desde el momento que se produjo la lesión por la cual quiere hacer el juicio. Pero lo bueno es que la responsabilidad consideran los jueces que es menor porque justamente fue el paciente el que eligió a ese enfermero. Esto es el caso de la enfermería domiciliaria, por ejemplo, que son responsabilidades contractuales. La responsabilidad es contractual cuando ya el paciente no elige al enfermero, le toca, es cuando ingresa a una institución, un hospital, un sanatorio privado, una empresa como enfermero laboral, la atención que realice el enfermero o la enfermera de los socios del sanatorio, de los pacientes que vengan al hospital o de los trabajadores del lugar, no eligieron a esa enfermera. Sinceramente, la enfermero fue elegida por la empresa. Por lo tanto, el paciente, el que se atiende, no tiene una relación directa con ese enfermero, no lo eligió. La responsabilidad en este caso es mucho mayor porque no está elegido por el que es asistido por esa enfermera. Y por lo tanto, lo que tiene de bueno es que el juicio de mala praxis se puede hacer solamente hasta los 2 años solamente de haber sufrido la lesión o el daño. Es el caso de la enfermería asistencial y de la enfermería laboral general. La responsabilidad, resumiendo, contractual, el paciente elige, prescribe a los 10 años, es un tipo menor de responsabilidad. Es el caso de los enfermeros a domicilio. En la extracontractual, el paciente no elige, prescribe a los 2 años, es de tipo mayor, es el enfermero de clínica hospital o los enfermeras y enfermeros laborales. Obligaciones que tiene la enfermería. Bueno, las obligaciones en salud pueden ser de resultados, que es cuando uno le garantiza el resultado a una persona, a un paciente, y le dice cómo le va a quedar una cosa, es una responsabilidad sumamente alta. Es el caso de los cirujanos plásticos, que determinan que va a quedarle una nariz de esta manera, que se le va a poner una prótesis mamaria de tal característica. O sea, están garantizando un resultado. Lo mismo pasa con los médicos que trabajan en imágenes, especialistas en imágenes, que tienen que dar
los diagnósticos, anatomopatólogos, los que trabajan inclusive con tomografías, ecografías. Por ejemplo, no pueden decir una ecografía, puede que esté embarazada o puede que no esté embarazada. Tienen que dar un resultado. Quiero que sepan que las obligaciones de resultados no aplican en la enfermería. Por eso no me voy a extender. Están las obligaciones de medios, donde no se garantiza el resultado, pero sí se garantiza que se va a poner todo por parte de sí, o sea, el conocimiento que tiene, la profesionalidad, la experiencia, para obtener el mejor resultado o tratar de buscar el resultado deseado. Lo que no le puede asegurar ese resultado al paciente, es decir, yo le puedo decir a un paciente, tome esta medicación que seguramente va a estar mejor. No sé si se va a curar, pero seguramente va a estar mejor, va a tener una mejor calidad de vida. Bueno, esta es una responsabilidad mucho menor que la anterior y se da sobre todo en los enfermeros en general y en algunos médicos, como son los médicos clínicos, que no son los que nombramos. Médicos clínicos, por ejemplo, tienen este tipo de obligaciones de medios. También en la enfermería laboral. En resumen, podemos decir que las obligaciones de resultado, se garantiza el resultado, tienen una gran responsabilidad y unos ejemplos son los cirujanos plásticos. La de medio es que garantizo los medios para llegar al resultado, pero no puedo asegurar el resultado. La responsabilidad es menor, es el caso de las enfermeras asistenciales. La mala praxis, como dijimos, tiene que generar un daño. Ese daño se denomina lesiones y de acuerdo a las lesiones siempre tienen que ser culposas, o sea, sin querer haberlas producido. Nunca una persona es juzgada por mala praxis por lesiones dolosas, sino por otros delitos que son mayores, que no vienen al caso, como podrían ser lesiones graves, como podría ser el caso de... como podría ser el caso de una muerte de una persona, como es un homicidio. Pero si la lesión o la muerte de esa persona es producida sin dolo, por culpa, puede estar dado, si cumple esos aspectos, es en el ámbito profesional, se generó un daño, puede ser determinado como un juicio de mala praxis. ¿Cuáles son las penas que se tienen por las lesiones culposas? Normalmente es de 1 a 2 años más una multa. Fíjense que es excarcelable porque no va preso por lesiones. Ahora, cuando hay una muerte, sí puede llegar a ir preso porque la pena es mayor. Pero las lesiones de tipo culposas solamente generan esto. Vamos a ver ahora entonces abandono de persona, omisión de auxilio, secreto profesional. Abandono de persona es cuando una persona la ponemos nosotros en riesgo, la ponemos en peligro. O sea, esa persona no estaba en peligro y nosotros la pusimos en peligro. El ejemplo que vemos ahí, un señor que lleva un niño hasta la puerta de un shopping y lo deja en la puerta y se va. Ese niño no tiene los elementos para defenderse solo. Lo puso en una situación de riesgo, es considerado abandono de persona. ¿Cuál sería el abandono de persona en el plano laboral? Sería el caso de que venga un trabajador con síntomas cardíacos, como vimos en las clases de cardiovascular, y decidamos nosotros pedir la ambulancia para que lo atiendan, pero la ambulancia no viene, entonces decimos que tiene que ir a un centro asistencial. Nunca hay que dejarlo ir por sus propios medios, ni menos que vaya manejando, porque ha pasado de que por ahí ha pasado que este caso de una enfermera que le dijo que tenía que ir porque se estaba terminando el turno, ya se tenía que ir, siempre pasa al comienzo o al final del turno las cosas más importantes. Estaba por terminar el turno, se quería ir y sabía que si lo mandaba a un centro asistencial lo tenía que acompañar, entonces lo mandó con un compañero de trabajo. Lamentablemente,
este hombre no quiso que el compañero maneje, manejó él y terminó, el trabajador luego aparece muerto en su coche avisando al compañero de trabajo lo que había pasado. La omisión de auxilio es distinto. La persona ya está en peligro y yo no hago nada por sacarlo de ese peligro. La ley, el código nos da la posibilidad de que no sea omisión de auxilio en el caso de que yo, por sacarlo a él, esté en peligro. Ahí vemos, por ejemplo, un señor que está en las vías del tren acostado, producto quizás de estar ebrio. Si yo en este momento que no viene el tren voy y lo saco, estoy tratando de auxiliarlo. Pero si sigo caminando como si nada porque estoy apurado, lo estoy dejando expuesto a un peligro grave. Ahora, estoy cometiendo omisión de auxilio. Pero si en ese caso el tren estuviera viniendo y estuviera ya casi sobre él y yo veo que sacarlo implica un riesgo para mi vida, esto determinaría en ese momento de que estaría exculpado de haberle omitido auxilio porque había puesto, no dice el código que no hay que poner la propia vida en riesgo para prestar una ayuda. Es decir, lo puedo ayudar siempre y cuando no esté en riesgo mi vida. En el caso de laboral, veremos un ejemplo. Siempre, como les digo, las cosas pasan cuando se está por terminar el turno. Un enfermero asiste a un trabajador con un dolor de cabeza intenso, llega, como ya se estaba yendo, directamente le dice que le diga al supervisor para que tomen los medios porque ella se tenía que ir. Era una empresa que tenía trabajo de mantenimiento las 24 horas, pero la empresa funcionaba en producción hasta el turno noche. Terminaba a las 10 de la noche. La enfermera no se quería quedar y este hombre llegó cerca de las 10 de la noche, entonces dijo, bueno, que avisar al supervisor que llamará a la ambulancia y te verá. Y terminó consecuencia que era un hipertenso que hizo una crisis hipertensiva y ameritó llevarlo con la ambulancia para ser asistido en un centro de la obra social. O sea, ojo con los cambios de turno cuando se están por ir, y más si no tienen un relevo, porque si tienen un relevo, el relevo se puede hacer cargo, pero si no tienen relevo, lamentablemente lo que corresponde es quedarse, tratar de asistir a esta persona y una vez que está en manos de algún médico, ya sea por la ambulancia que viene o porque se lo deriva, ahí ya ustedes están libres para seguir con su vida habitual. Entonces la diferencia, el abandono de persona, lo pongo en peligro. El caso lo envío solo un trabajador con una precordialgia a que se atienda. Y la omisión de auxilio ya estaba en peligro y yo no hago nada por atenderlo, lo abandono. No atiendo a un trabajador que estaba descompuesto, con dolor de cabeza, porque se terminó. Una cosa muy importante es el secreto profesional, a veces mal llamado secreto médico, porque es un secreto que atañe no solo al médico, sino a todos los profesionales. Y hablo de profesionales no solo de la salud, profesionales en general, contadores, abogados, médicos y por ende a las enfermeras y enfermeros. Todo aquel que conoce algo por el hecho de su profesión, de un secreto, que lo divulga sin motivo aparente, o sea, sin justa causa, dice el código, y esto le genera un daño a esa persona, puede ser juzgado por violación de secreto profesional. Así, por ejemplo, si viene una persona y me cuenta que está en tratamiento en Alcohólicos Anónimos porque es un bebedor crónico y no puede parar de beber, y yo se lo cuento al supervisor sin motivo alguno, ¿y qué pasa? El supervisor se lo comenta al jefe, el jefe lo comenta en Recursos Humanos que no lo quiere más y terminan desvinculando a esta persona, se le generó un daño, que es un despido. En este caso, yo me enteré de que esta persona era alcohólico porque estaba trabajando, o sea, en el momento que ejercía mi profesión. Por otro lado, se divulgó el secreto
sin ningún motivo. Nadie me preguntó nada ni tampoco lo dije. Hay que mantener ese secreto profesional. Y generó el despido, o sea, se generó un daño. Se cumplen todos los preceptos para ser juzgado por violación de secreto profesional. Una cosa también muy importante es el consentimiento informado, que es un procedimiento por el cual se informa a un paciente de los riesgos que tendrá un tratamiento o un estudio y los peligros a los que está sometido. Si está de acuerdo con que se le haga ese tratamiento y ese estudio, firma en conformidad, y si no está de acuerdo no va a firmar lo que se denomina consentimiento informado. Eso pasa mucho en los hospitales, en las clínicas, cuando se hacen operaciones muy importantes o difíciles, o se hace también por el hecho de hacer tratamientos muy difíciles que pueden tener consecuencias nefastas. Entonces se hace firmar ese consentimiento donde expresa la voluntad el paciente de que se le haga el tratamiento. Esto era hablado por la ley del ejercicio de la medicina, que también estaba incluida a todos los profesionales del arte curar, inclusive los enfermeros, donde decía que siempre el paciente tenía que expresar la voluntad para que se le hagan estudios o se le hagan determinados tratamientos. Esta ley ya no es de incumbencia de enfermerías, se sacó de la ley todo lo que tenía que ver enfermería porque apareció la ley nacional 24.004 de la enfermería y por ese motivo esa ley se dejó de lado. También está una ley específica que son la ley de los derechos del paciente, donde también establece que está la voluntad de que el paciente la exprese y si éste no pudiera, lo hiciera a través de sus representantes legales. Imagínense una persona que tiene que ser sometida a una cirugía neurológica y está inconsciente. Entonces hay que preguntarle a la familia, al representante legal. Si hay que hacerle una cirugía a un menor, hay que preguntarle a los tutores. Acuérdense, tutores, o estaban los padres o tutores. Si no tenían padres, los tutores asumían ese rol de dar la conformidad o no para hacerle la cirugía. Y si es el caso de una persona con un retraso mental importante que hay que hacer la cirugía, se le puede hasta inclusive si tiene un curador, porque es mayor de edad, pedirle al curador la autorización. Y en lo laboral también podemos encontrarnos con esto en una forma casi anecdótica, pero les voy a comentar un caso. Una enfermera le aplica un inyectable sin indicación médica a un trabajador. ¿Cómo es esto? El trabajador viene también cuando está, porque esta enfermera ya se iba, y le dice, ¿sabes que tengo un dolor en el hombro desde hace unos días? Bueno, te voy a dar un diclofenac. No, ya me tomé un diclofenac, también tomé paracetamol, me tomé una aspirina. Entonces la enfermera agarró y dijo, bueno, no, le pongo un inyectable y listo. Cuando le coloca el inyectable, se lo coloca sin pedirle autorización, no hay una indicación médica y termina esto haciendo este trabajador un edema de glotis por una reacción alérgica al medicamento que le aplicó, por lo cual hay que trasladarlo en ambulancia, llevarlo a un servicio para que, inclusive hasta llegó a ser intubado porque se ahogaba, se moría, y lo que podría haber sido quedarse un momento hablando y diciéndole de que vaya después a ver al médico laboral, que no le podía dar una medicación, y para no perder tiempo quiso ser rápido, terminó peor porque después todo esto generó un enojo muy grande por parte de la familia, ya que el trabajador por suerte no se murió, pero a la enfermera realmente después la desvincularon, no llegó a juicio. Pero quiero decirle, el consentimiento informado ustedes tienen que tenerlo. Por ejemplo, si viene alguien y les pide que les den una inyección porque le están dando un tratamiento, ¿ustedes qué hacen? Le piden la receta. ¿Dónde está la indicación de aplicación de la inyección? Hay que hacer reacción alérgica, se aplica directamente, es la primera que se le pone, ya se le puso otra, tiene que estar ahí anotado. Entonces ustedes le piden la indicación. Si la tiene,
se la guardan. Si no se las quiere dejar porque dice que la necesita para mostrársela a la enfermera que le va a dar la inyección después más tarde a la noche, ustedes le hacen una fotocopia, anotan atrás aplicación de primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, no sé, lo que sea, día tal, hora tal, firman y abajo le hacen firmar al trabajador y poner el número de documento o legajo que tenga ahí en el trabajo y lo guardan, esa fotocopia la guardan en la historia clínica del trabajador. Gracias por la atención, nos volvemos a ver en una próxima clase.